Hola, buenas tardes. Yo les voy a dar una charla sobre qué es el consentimiento informado. Y para iniciarlo un poco al tema, partiremos hablando sobre qué es el consentimiento informado y en qué consiste. El consentimiento informado es un proceso a través del cual el profesional médico informa al paciente sobre los tratamientos que realizará, así como los riesgos o los beneficios y las alternativas que puede tener el paciente. Este proceso de información y comprensión culmina la firma del formulario, o sea, es presencial que el paciente sí o sí firme. Un documento donde el paciente autoriza la realización de prestación médica. El consentimiento debe ser firmado de forma consciente y voluntaria por el paciente porque puede aceptarlo o bien rechazarlo. El objetivo es que pueda tomar las decisiones referentes a la salud de acuerdo a su libre y propia voluntad. Los tres requisitos que tiene son la voluntad. Con el escrito del consentimiento informado se verifica que el paciente ha recibido y entendido la información facilitada por el profesional responsable de su tratamiento. Dicho consentimiento informado se debe cuestionar dentro de la historia clínica, o sea, de la ficha que uno tiene que rellenar cuando llega el paciente a un CEFAM, clínica o hospital. No obstante, su valor propietario ante cualquier discrepancia o futura reclamación, pero en ningún caso la firma del consentimiento informado supone la exoneración del profesional ante una... Pero en ningún caso la firma del consentimiento informado supone la exoneración del profesional. ¿Qué quiere decir exoneración? Que no vaya a quedar el profesional sin una responsabilidad o una obligación que se le aplique ante una responsabilidad por una mala praxis. Una mala praxis sería como una mala práctica que llevara el TENS, la enfermera o el médico al realizarle el consentimiento informado. ¿Cómo se realiza el consentimiento informado verbal o escrito? A pesar de que el consentimiento es verbal, por regla general, el artículo 8.2 de la Ley 41 del 2002 del 14 de noviembre exige su prestación por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos de diagnóstico terapéuticos invasores, en general en los procedimientos que se supone riesgo de notaría y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. La Ley 41 del 2002 del 14 de noviembre, en su artículo 10.2, señala que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resulta el consentimiento. O sea que si el paciente no está seguro sobre lo que le van a realizar, más se necesita el consentimiento informado para que el paciente quede con la seguridad de que si algo llegara a salir mal, el médico que lo atendió va a responder por aquello. Es por ello que es recomendable utilizar el consentimiento escrito por su valor como medio de prueba ante posibles discrepancias, como anteriormente lo dije. Por otra parte, los consentimientos informados también deberían firmarlo los profesionales que intervengan en los tratamientos. Por eso puede ser un médico, la enfermera, el TENS, quien esté a cargo del paciente y que lo haga firmar, él también debería firmar el consentimiento informado para que quedara como una prueba de que él lo hizo firmar. Siempre es necesario que la información que se entregue al paciente, excepto cuando están declarados judicialmente incapaz, sea menor de edad o debe contener mínimo consecuencias revelantes o de importancia que la intervención origina seguridad, riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, riesgos probables en condiciones normales de acuerdo con la experiencia y el estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. Contradicción: esta información debe ser verdadera y además obligación de facultativo transmitirla de forma comprensible al paciente. Además, se debería especificar en un apartado en que el paciente puede retirar el consentimiento por escrito en cualquier momento sin tener que dar alguna justificación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno debería tenerle un papel aparte al paciente, una copia del papel que le hizo firmar, para que él pudiera retirarlo la vez que él quisiera. Y el consentimiento igual. ¿Cuándo y en qué casos se debe firmar el consentimiento informado? Es necesario que se entregue con tiempo suficiente para que el paciente pueda leerlo y, si es necesario, aclarar con el profesional lo que crea conveniente. Esto no regirá en el caso de situaciones de emergencia similares que requieran de una rápida atención médica. Por ello, es aconsejable que el propio consentimiento contemple la fecha de entrega de este, que pueda en todo caso diferir con la fecha de actuación a realizar. Señalar además que el consentimiento informado se debe obtener actualizado cada vez que lo requiere un nuevo tratamiento. O sea que si el paciente llegara a ir a la consulta de nuevo por otro problema y no es algo ambulatorio, habría que hacerlo de nuevo, firmar el consentimiento. La Ley 41 del 2002 no pasa por alto en su artículo
7. El carácter confidencial de los datos referentes a la salud y su especial protección como manifestación más del derecho a la intimidad que impide su acceso más allá del interesado y de los supuestos previstos. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermera o quien esté a cargo no le puede preguntar más allá de sus datos personales, solamente darle información en qué consiste el consentimiento informado y ver si el paciente o no quiere firmarlo bajo su voluntariedad. La conservación de los consentimientos informados son una parte fundamental del contenido de la historia clínica de un paciente. El propio paciente o el representante que lo haya firmado tiene derecho a solicitar una copia de su historia clínica, o sea, de la ficha que uno rellena por qué el paciente se lo operó o por qué asistió a la consulta. La conservación de los consentimientos informados son una parte fundamental del contenido de la historia clínica de un paciente. El propio paciente o representante que lo haya firmado tiene el derecho a solicitar una copia de su historia clínica. El artículo 12.4 de la Ley 21 del 2000, del 29 de diciembre, sobre los derechos informados concernientes a la salud y autonomía del paciente y documentación clínica, modifica por Ley 16 del 2010 de 3 de junio, que la historia clínica debe conservarse durante 15 años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial y por lo tanto también los correspondientes documentos del consentimiento informado. ¿Cómo interviene la enfermera en el consentimiento informado? La ley señala que los profesionales que la atienden durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o procedimiento concreto también serán responsables informales. Junto con el médico, la enfermera es responsable de la correcta información del paciente. Por eso es conveniente su participación en todas las actuaciones sanitarias. ¿Qué quiere decir? Que la enfermera tiene que estar en todo el proceso que el médico atienda al paciente. Por lo tanto, la obtención del consentimiento informado afecta a todos los profesionales sanitarios que interactúan con el paciente. La enfermera deberá colaborar con el médico para evaluar el grado de información y de comprensión del paciente, así como su nivel de competencia para tomar decisiones. Es conveniente que la enfermera esté presente mientras el médico transmite la información para que no haya dudas posteriormente sobre el modo en que se le realizó y los contenidos de la misma. Entonces, para finalizar esta charla de qué es el consentimiento informado, hay que tener algo súper claro. Aunque el documento del consentimiento informado no es necesario que sea excesivamente extenso, debe cumplir unos aspectos básicos para que se pueda afirmar con seguridad que un paciente fue debidamente informado acerca de un tratamiento o intervención quirúrgica para prevenir cualquier posible reclamación profesional. Muchas gracias.